Y bueno, ante todo, quiero darles la bienvenida a todas las personas que están en este momento presentes y las que van a ver esta presentación, esta masterclass en diferido. Bueno, para mí siempre es un placer estar compartiendo eh, contenidos para apoyar y promover tomas de conciencia que nos enriquezcan en nuestra vida. Y en esta ocasión, hoy día viernes, que ya está saliendo Mercurio retrógrado, y que me corrija aquí la astróloga, porque tenemos una astróloga aquí, Sí, Gladys. pero todavía está detenido. Todavía Ah, está detenido. Está en los mismos grados. Yo te voy a decir, creo que es el 6. Perfecto. Entonces, bueno, ya Gladys, la astróloga, ha indicado que Mercurio está detenido. Bueno, en cualquier momento va a salir de su retrogradación, pero siempre es importante aprovechar los movimientos cósmicos para ir hacia adentro y para reflexionar y conectar y revisar imágenes y conceptos. Tenía ya tiempo que no compartía actividades a través del canal de YouTube y bueno, esta la tenía pendiente y decidí hacerla hoy, que es la alegría. La alegría, vamos a hacer una imagen sistémica. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la alegría, reflexiones, cómo se expresa la alegría del sistema nervioso, cuáles son las expresiones de la alegría como máscara. Cuando la alegría es la excluida, es posible que se pueda excluir la alegría, lo vamos a ver y ustedes seguramente van a conectar con esa respuesta. Esa es la idea, la invitación. Y la alegría puede ser fuente de exclusión sistémica, eso también es una pregunta interesante que yo me hice a la hora de elaborar esto. Y por supuesto el ejercicio sistémico que lo vamos a hacer al final. Entonces, según la RAE, la alegría es el sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Pero me gustaría invitarles a que ustedes formularan su propio concepto o definición de lo que es la alegría para ustedes, porque sabemos que nosotros somos energías únicas e inigualables, aunque también tenemos alguna resonancia en la profundidad de nuestra alma. Sin embargo, para cada persona eh, eh, percibe y siente la alegría en función a las experiencias. Quiero decir también que la alegría es una emoción y por tanto como emoción es una energía en movimiento. Eso es lo que significa también la palabra emoción. Emovere, en movimiento, energía en movimiento. Entonces, la alegría, así como otras emociones, también son temporales. Hay momentos en que sentimos alegría, hay momentos que podemos sentir serenidad o tristeza o rabia, dependiendo de cómo hayamos captado de las circunstancias del entorno y cómo hayamos captado nosotros, cómo hayamos percibido eso y lo hayamos sí, transcrito en nuestra mente. En base a eso, vamos entonces a conectar con una energía, una emoción. ¿Cuál es la función de la alegría? La alegría nos dispone a crear relaciones, nos invita a ir hacia afuera, a relacionarnos con el entorno. También nos conecta con acciones constructivas que nos ayuden a crear, a construir. Por eso, en muchas ocasiones observamos personas que mediante la alegría toman decisiones que les ayudan, les aportan en beneficio, por decirlo de esta forma, a construir ese sueño que quieren. Una cosa, quiero decir también, no quisiera que la alegría eh, se solapara con el optimismo, aunque tienen relación, ¿no? Eso lo vamos a ver adelante. Una persona alegre eh, también es optimista, tiene fe, tiene esperanza,
Pero bueno, también esto se va moviendo, el optimismo, ¿no? No siempre vamos a estar arriba, no siempre, en muchos casos, y sobre todo desde la visión de, de la espiritualidad, del New Age, siempre se pide, no, piensa positivo, está alegre, siempre sea optimista, pero también a veces es importante ser congruente y darle espacio a otras emociones que en ese momento son necesarias sentir. Por ejemplo, la tristeza, ¿sí? La tristeza tiene una función y tiene la función de ir hacia adentro y de invitarnos a reflexionar y a cuidarnos, a descansar, a mimarnos. Esa es la invitación de la tristeza. La alegría, por el contrario, nos invita a ir hacia afuera, a emanar hacia afuera. Siempre es importante destacar que la alegría es, vamos a decir, un extremo, es la otra cara de la tristeza. En muchos casos, yo no sé si se han dado cuenta, cuando una persona se ríe muchísimo, a mí me pasa, ¿sí? Le salen las lágrimas. ¿Sí? En ese punto convergen, vamos, se encuentran esas dos emociones. Vamos a decir, es una moneda de dos caras, la alegría y la tristeza. Por eso es que el símbolo del teatro son estas máscaras, ¿no? Que por un lado es la alegría, lo polar, y el otro extremo que es la tristeza y llanto. La alegría es una energía fresca y luminosa y se siente en el cuerpo como una fuerza que te invita a moverte, a expresarte, a bailar, a danzar, a cantar, a comunicarte, a hacer cosas en pro. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? La sonrisa, pero también el movimiento corporal, el estado de ánimo que puede ir desde leve a intenso, porque bueno, las emociones tienen como sus niveles, ¿no? De sus tonos, vamos a decir, sus tonos de intensidad. Entonces, podemos estar en un momento alegre, pero es una alegría, por decirlo de esta forma, serena, pero hay alegrías explosivas, hay alegrías que cuando estamos en una fiesta, bailando, que allí pues nos conectamos y quizás nos olvidamos de muchas cosas y entramos como en un movimiento que, explosivo, por decirlo de esta forma, en un movimiento que nos invita a soltar. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, incluso de cuando están haciendo algún trabajo que les proporciona alegría, se sacuden, ¿no? Me sacudo. A mí me recuerda mucho la alegría, por ejemplo, con ritmos musicales, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de donde yo vengo, con el calipso, ¿no? El calipso del Callao, ese movimiento de cadera, ese movimiento de hombros, ese movimiento corporal, los tambores también, es una forma de invocar, de convocar esta energía de la alegría. En muchos casos, en muchos pueblos, en África, la tristeza la bailan, pero es que la tristeza la bailan para también conectar con la alegría, para transformar eso, ¿no? A través del movimiento corporal. Entonces, la alegría también se puede manifestar a través de la curiosidad, del entusiasmo, el disfrute, el goce, las ganas de reír, de cantar y de bailar. La curiosidad digo porque cuando estamos alegres queremos saber más, queremos conocer más, tenemos la energía, la disposición, estamos disponibles para. Entonces, esta es una de las, vamos a decir, de las características de la sintomatología de la alegría. La alegría del sistema nervioso. Bueno, estuve investigando y realmente hay dos neurotransmisores que están relacionados íntimamente con la alegría, y es la serotonina y la dopamina. Son dos neurotransmisores que intervienen en este estado de ánimo, en esta
en esta conexión con esta emoción, en sentirla. Y la serotonina tiene que ver con, vamos a decir, con la felicidad. La dopamina tiene que ver con el goce y el placer de vivir. De hecho, cuando la dopamina está muy baja, las personas sufren de depresión y este es uno de los indicadores de Parkinson, de la enfermedad del Parkinson, la que pues causa estos temblores musculares, esta rigidez, ¿sí? Entonces, yo he estado investigando porque mi familia, mi abuela y mi madre tienen, mi abuela la sufrió y mi madre la tiene, el Parkinson, y tiene que ver con una caída en la producción de la dopamina. Entonces, esto está relacionado con, pues, con la pérdida del entusiasmo, de la alegría de vivir, del placer, la desconexión con el placer. Y sabemos que el placer tiene muchas caras también, ¿no? Tiene el placer de vivir, de la esperanza, el placer de estar con uno mismo, de comer, de ir más despacio, el placer del encuentro con el otro, y no necesariamente tiene que ver una pareja o un encuentro sexual, aunque también forma parte, ojo, ¿sí? Es también digo, cuando me refiero al encuentro sexual con el otro, porque uno también puede tener un encuentro sexual con uno mismo, y eso también se conecta con el placer. Entonces, eso es muy importante decirlo, porque, bueno, nosotros venimos de unos sistemas culturales, religiosos, familiares, donde hay muchos tabúes y muchas represiones. Entonces, el cuerpo no se explora, no se siente, hay desconexión con el cuerpo. Entonces, esto todo tiene que ver con lealtades y sistemas de creencia que en el fondo no son más que traumas, energía congelada del pasado que no ha podido ser canalizada. Y la serotonina, el otro neurotransmisor que está asociado a la felicidad, bueno, una baja en la producción de serotonina conduce también a una depresión, a una pérdida de la esperanza, ¿no? Entonces, hay maneras de levantar estos neurotransmisores, por ejemplo, cuando tenemos un registro en nuestro sistema familiar y antecedentes, por ejemplo, con el Parkinson, que tiene que ver con la disminución de la dopamina, pues hay maneras de trabajar esto, irlo como tomando conciencia y pues crear como una vía de autocuidado. Ojo, yo en mi caso, yo no sé si voy a sufrir Parkinson porque yo no tengo la varita mágica, pero sí sé que dentro de lo que yo puedo hacer para cuidarme, bueno, comer naturalmente, muchos vegetales verdes, descanso, es muy importante, conectarme con el placer, buscar actividades placenteras que me produzcan placer. Por ejemplo, estar aquí en este momento con ustedes haciendo esto a mí me produce placer, me gusta, me expande el corazón, me da alegría, ¿sí? Y la serotonina la podemos también activar, podemos trabajar con este neurotransmisor o lo podemos potenciar a través igualmente del descanso, de rutinas de ejercicio y la luz solar. Entonces, es muy importante, pues la naturaleza, como todo, conectar con la naturaleza. La medicina está allí, por decirlo de esta manera, todo está allí, todo está dado. Lo que pasa es que, bueno, no, a razón del sistema en el cual participamos, que hemos construido y que de alguna forma alimentamos, pues nos hemos desconectado de esa esencia que no solamente tiene que ver con el alma, es que la naturaleza también forma parte de la vida. Entonces, bueno, hasta aquí está bien, hasta aquí sí vamos bien. Acaba de entrar Marí, déjame ver aquí el nombre, María Cecilia Chevalier. Buenas tardes, bueno, buenos días porque es en Argentina. ¿Cómo estás?
Estamos, bueno, ya comenzamos un poco mirando Muy lo que es bien, la sí. alegría. Hola, María. Sí, había sacado el audio para que no se escuchen mis ruidos. Vale, Hola, vale. hola a todas. Bienvenida, Quiero bienvenida. escuchar esto, sí. Bienvenida. Pues continuamos porque habíamos hablado de Dale, los dale, síntomas de dale. la alegría, la función, qué es la Ujú, alegría. Invité a las personas que llegaron antes y también ujú. quiero hacerlo contigo a que busques tu propia definición de lo que es la alegría para ti. ¿Sí? ¿Qué es la alegría? Por supuesto que la alegría es una emoción, pero ¿cómo es para ti? Es muy importante y yo creo que ahí está el poder de las palabras para nosotros. Entonces voy a continuar. No sé si pudiste escuchar los neurotransmisores que intervienen en esta emoción de la alegría, la serotonina, la dopamina. Vale, gracias, gracias. Y pues yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Eduardo Punset. Bueno, fue un investigador y catedrático catalán. Su hija continúa con su trabajo, se han enfocado muchísimo en los estudios del sistema nervioso, el cerebro, el comportamiento, de conducta humana y de las emociones, obviamente, ¿no? Porque para estudiar el comportamiento hay que meterse con las emociones. Y ellos hicieron este gráfico que me encanta, que es de la fuente del universo de las emociones, donde describen las expresiones de la alegría. Entonces ellos colocan en el centro la alegría y cómo se va irradiando como un sol, como una especie de molécula, ¿no? Como un campo también la alegría. Entonces vemos que ellos lo ven como contento, diversión, como parte de las expresiones, el humor, el placer, el optimismo, el entusiasmo, la euforia, el éxtasis, ¿sí? Y muchos más. Pero, bueno, son los diferentes matices de esa emoción básica que es la alegría. Hay muchos más, ¿no? Eh, voy a seguir. Ok. El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Esta frase la traje porque, bueno, en estos últimos tiempos, a propósito de la guerra de Ucrania o de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, me he conectado mucho con los pensamientos de algunos filósofos de esa zona de Europa. Y traje a Fyodor Dostoyevsky, y porque, bueno, esta frase me invita a hacer un ejercicio, ¿sí? Tal cual como él lo señala aquí. El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Y en este caso, yo quisiera invitarles a que hicieran una lista de sus alegrías o de las cosas que le producen alegría. Hagan una lista. Así como a veces escuchamos, vamos a hacer un diario de agradecimiento. Bueno, pero también sería interesante, como vía de autoconocimiento, elaborar un diario de alegrías. ¿Y por qué no? Entonces, quiero invitarles en este momento a buscar un lápiz y un papel. Ya Ana y Gladys lo tienen. No sé si María ya lo tiene, pero vamos a tomarnos una pausa pequeña y vamos a hacer 3, 5 cosas o actividades o sensaciones que nos producen alegría. A mí me gusta esto porque, vaya, que yo no me había dado cuenta que esto era posible. Así como enumeramos el agradecimiento, hacemos listas de lo que me falta, del debe y el haber, ¿sí? Desde el punto de vista contable, hacemos listas de compras de mercado, hacemos listas
incluso yo no sé si hacen listas de sueños, de metas, pero es interesante abrirse a este ejercicio de hacer una lista de tus alegrías, tus hijos, tu empleo, el estar aquí, la vida, el tener un cuerpo, el haber nacido, lo que sea para ti, lo que te conecte con la alegría. Leer un libro, tomar una taza de café. Bueno, a mí me da alegría, y lo descubrí porque he perdido muchos recuerdos. Y a razón de un trabajo que estoy haciendo ahora, sistémico, pues se han activado memorias y recordé que la taza de chocolate caliente me conecta con mis experiencias de niña, cuando mi abuela todos los domingos preparaba una olla de taza caliente en aquel pueblo donde yo crecí, Ciudad Bolívar, en Venezuela, que hace un calorón tremendo, para los que no lo conocen, pero esa taza estaba caliente y aún así, vamos a decir, ese fuego del clima y ese fuego de la taza de café a mí me evoca al cariño, al cuidado. Y hace poco lo recordé y dije, wow, esto a mí me produce alegría, esto a mí me reconforta. Y dije, lo voy a hacer para evocar ese momento, esos momentos, ese cuidado, esa imagen de mi abuela haciendo el café y yo tomándolo con ansia, porque yo me levantaba todos los domingos, me levantaba, era por el chocolate, por la taza de chocolate, porque el aroma me llegaba y yo me levantaba porque me encantaba, lo comía con pan. Entonces, muy rico. Eso por traerles una experiencia. Quiero presentarles esta foto. Me gustaría que nos detuviéramos acá y viéramos los elementos, las personas que están en la foto, sus posturas corporales, los que están sentados, los que están parados. La foto se ve que es una niña que está haciendo la primera comunión. Vamos a detallar las caras. ¿Sí? Hay una que tiene una tristeza tan grande. ¿Cuál será? La tristeza. Y hay una que tiene está muy fuerte, ¿no? Está aquí Sí, muy bien sí, parada, como aquí estoy yo, ¿no? sí, sí. ¿Quién sabe, ¿no? ¿Qué les pasaba a ellos allí? Voy a seguir pasando imágenes. Vamos a conectar con estas figuras, con estas personas, con estas caras. Vemos allí en esta que hay como una figura central, ¿no? Que gira en torno al padre y a la madre, que están allí puestos en el centro, Sí, y sí. toda la familia alrededor, ¿no? ¿Cómo están cada uno de ellos? Y tenemos esta, ¿sí? Que es también una familia con sus 3 hijos. Miren cómo está la disposición, cómo están sentados, sus caras, sus expresiones, la de los niños. Las manos de los niños, cómo está la mano de la niña en el centro. Sí. Y bueno, les traigo esta imagen porque a mí, realizando o preparando esta presentación, me pregunté, ¿es posible que en un sistema familiar se excluya la alegría? Y sí es posible. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene que ver con asuntos que han quedado pendientes, con duelos no elaborados, con situaciones difíciles que se han vivido dentro del sistema familiar ancestral,
que no ha podido, no se pudo resolver en su momento y ha viajado como información de generación en generación. Entonces yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a una casa de familia y sentir la energía de esa familia, la energía de esa casa. Hay sistemas familiares donde uno encuentra una energía expansiva que te recibe, pero hay también sistemas familiares donde cuando entramos allí nos contraemos. Sentimos que nuestro campo energético, nuestra piel, nuestro corazón, algo se cierra, ¿sí? Incluso a mí me ha pasado con personas en sus casas que siento una profunda tristeza y puedo, claro, a razón del trabajo que yo he venido haciendo durante muchos años, he podido darme cuenta que en esos casos esa emoción que estoy sintiendo no es mía, es de ese campo, de esa persona. Entonces, es muy importante estar en contacto con el cuerpo, en conocimiento cómo está registrando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es un campo cuando interactúa con otro campo, con otra persona. ¿Sí? Entonces, la alegría se excluye por una lealtad al sistema familiar. Ha sucedido algo tan tremendo, ¿sí? Algo tan doloroso que en muchos casos los miembros, los descendientes, no se dan el permiso para sentir expansión. Todo es tan triste. Hace como 2 meses tuve la oportunidad de formar parte como representante en una constelación y me llamó muchísimo la atención que cuando se levantó el sistema, a razón de lo que estaba, del tema del consultante, todos los miembros del sistema estaban deprimidos. Todos estaban deprimidos. El consultante sufre una depresión también, ¿sí? Pero claro, esto estaba asociado a duelos, a situaciones que no fueron incluidas por parte de los padres, de la madre, venía con una historia familiar, pues que no pudo resolver, no pudo conectar y elaborar eso que había sucedido. Y por supuesto, cuando algo se reprime, se excluye, pues eso se hace síntoma, ¿sí? Por acuerdos y compromisos inconscientes. Entonces, los hijos, los descendientes no tienen el permiso para conectar con un movimiento expansivo. Entonces se repiten situaciones una tras otra que profundizan la herida, que profundizan el dolor, profundizan la pena, el trauma. Hasta aquí estamos bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, está bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo sienten? ¿Es posible que ustedes en algún momento hayan excluido esta emoción en algún momento de su vida? No se hayan permitido sentir la alegría porque si sentían alegría se sentían también culpables. Esto puede ser. Sí. Esto puede ser. Y a veces la alegría, como no puede ser expresada abiertamente, es reprimida, y sobre todo cuando hay dolor y hay rabia, entonces se transforma en otro tipo de expresión que lleva a la violencia a través de la ironía, a través de ese famoso humor negro, ¿sí? Dime, Ana, adelante, habla, por favor. Sí, yo quería simplemente comentar, ¿no? En mi experiencia, cuando mi mamá murió, ¿no? Que mi mamá murió en febrero del año 2021. Ella estuvo 10 meses en cama, se cayó,
justo entrando la pandemia. Ella estuvo en cama desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021, cuando murió. Pues ella se partió una cadera, no sé qué, estábamos en pandemia, no se sabía muy bien, bueno, etcétera, ¿no? Hasta febrero que la operaron y muere. Y cuando ella muere, para mí fue un impacto muy fuerte porque, claro, yo no esperaba que ella iba a morir. O sea, yo nunca me imaginé que mi mamá era una mujer tan fuerte y nunca imaginé que ella iba a morir. Y hubo momentos en el proceso del duelo en que habían días en que yo paraba de llorar tal y me sentía como tranquila y oye, me sentía bastante bien, no sé qué, o sea, a los pocos meses, al poquito tiempo de ella haber muerto. Y yo me sentía culpable, ¿sabes? Yo sentía culpabilidad. Recuerdo que en ese momento trabajé con Magali, que tú la conoces, que es mi prima, y yo le decía eso, ¿no? Y entonces ella me decía, bueno, lo que pasa es que el organismo no aguanta eso, ¿entiendes? El organismo no puede aguantar una prolongada, o sea, sensación tú sabes, de sentirse mal. Entonces, pero quería señalar eso porque cuando lo dijiste recordé esa situación. Recordé que había momentos en que yo me sentía bien y me sentía hasta con cierto grado de alegría, pero a la vez sentía una culpabilidad tremenda. Yo decía, ¿cómo es posible que sintiera alegría siendo que mi mamá se acaba de morir? ¿No? Entonces, creo que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Gracias, Ana, por traer esto aquí, por traer tu experiencia aquí, muy valiosa y muy enriquecedora para seguir comentando de esto, ¿no? De la exclusión de la alegría. Y es que recordemos que así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un campo físico, un campo emocional, un campo mental. Y en el campo emocional, que está inherente al campo físico, están todas estas energías. Y ellas, yo no sé si seguramente han escuchado de la Gestalt, ¿no? De la filosofía, de la psicoterapia Gestalt, cuando se habla de la figura y el fondo, ¿no? Lo que emerge del fondo, lo que te hace figura. En ese momento que tú sentías eso, la alegría y la culpa, y cómo es posible que yo sienta alegría cuando esto pasó y entonces esto retroalimenta y te lleva a sentir la culpa. Bueno, porque es que en ese campo, en ese momento, estaba emergiendo estas dos energías para ser reconocidas, para darle espacio, para darle un lugar, para ser procesadas. Claro que para nosotros el tema de la muerte y de los duelos es un trauma, es una pérdida y eso nos contrae, no tenemos espacio y nos aferramos a la pérdida, al apego, pero no a este apego sano, sino al apego, por decirlo, ansioso, ¿sí? Un apego ansioso que al final nos termina haciendo mucho daño, porque en realidad, bueno, nos hemos apegado a una figura del pasado, a lo que yo fui, lo que yo era, lo que era esta persona. O sea, nos fijamos en el sujeto y en el objeto, pero resulta que la vida y la experiencia es mucho más grande que eso. Y es necesario, por eso es que es importante hacer un proceso terapéutico en distintas etapas de la vida, sobre todo en duelo, porque necesitamos reconectar y retomar nuevamente con el flujo vital, reconociendo lo que sentimos. Si en ese momento es tristeza, cuidado, descanso,
Si en ese momento surge la alegría, incluso también si surge la culpa, observarla y reconocerla. Porque todo esto emerge para algo. No es, yo siempre digo, no es el por qué, porque el por qué es infinito. ¿Por qué? Es para qué. ¿Para qué es esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está trayendo esto? Y esta es una forma diferente de conectarnos con las emociones. También es cierto que es importante recordarnos que nosotros no tenemos una cultura educativa en cuanto a nuestras emociones. Las emociones fueron las grandes reprimidas. Hoy por hoy, nosotros vemos en las redes sociales, y es uno de los grandes problemas de las redes sociales, que todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene una vida maravillosa. Y cuando surge algo que detona una situación de fulanito apareció en extrañas circunstancias y tal, y se descubre que fulanito se hizo daño, se suicidó, tú dices, wow, pero si este hombre era feliz, era alegre, viajaba por todo el mundo. Hace unos años pasó con un chef francés, ahorita yo no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero hay muchos más también así, ¿no? Porque bueno, socialmente lo que es aceptado es que todos estemos felices. Yo recuerdo cuando estaban en Venezuela, yo no sé en Argentina, María, pero a la gente allá no le gustaban las personas tristes. No, mala vibra. Eso es mala vibra. A mí me gustan las personas que están todo el día alegres, brincando, y eso no es sinónimo de estar bien. De ninguna manera. Porque, como les dije, no es posible estar todo el rato arriba, porque las emociones se mueven, son ondas que se van moviendo y cada onda tiene su longitud y su curvatura, su cenit y su clímax, su pico. Entonces, y eso va a ir en función de cada persona. Entonces, claro, todo esto viene de un sistema controlador que ha establecido unas normas, unos mandatos, ¿verdad? Que dicen lo que es, esto es y esto no es, esto es blanco y esto es negro, la famosa dualidad. Entonces resulta que nosotros tenemos como parte de todo este campo que conjurar, tejer en la dualidad y ver qué vamos a hacer con el blanco y con el negro, porque ambos tienen que ser incluidos. Como metáfora, ¿no? Hasta aquí estamos bien, hasta aquí estamos. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? No, bien. Voy a continuar entonces. ¿Cuál es la solución para conectar con la alegría? Antes de conectar con la alegría, y se los comento por experiencia propia, hay que validar lo que está antes de la alegría. Si yo en este momento lo que siento es cansancio, lo que me provoca es dormir, comer o llorar o no hacer nada, eso es lo primero, porque eso es lo que nos va a llevar al siguiente paso. No podemos conectar con la alegría artificialmente. Bueno, esa es mi visión, ¿no? Probablemente si ponemos una música bailable, nos instalamos allí. Pero y después se termina la música, el bajón es estrepitoso. ¿Sí? Porque estamos presionando, forzando. Entonces, muy importante sentir nuestro ritmo, nuestra velocidad interior, que para cada una es diferente, es personal, es única. Sentir qué me lleva, en dónde estoy en este momento.
Y en base a eso, pues, sabiendo lo que sé, buscar las formas que me permitan canalizar lo que estoy sintiendo, y eso te va a llevar a otra experiencia. Las emociones también son experiencias. Muy importante, conocer de dónde vienes. Y esto ya es un tema desde la visión sistémica. Si en mi árbol ancestral, si en mi sistema familiar, yo vengo de un sistema muy triste, con mucha rabia, con mucha violencia, pues yo necesito, dentro de mi trabajo de autoconocimiento, saber cuáles son los patrones que se repiten, a qué le estoy siendo leal y hacer el proceso para aprender a incluir otro tipo de información, sabiendo de dónde vengo. Y, por supuesto, colocando y dando orden a los miembros de la familia. Porque muchas veces estamos conectados, les comento, las emociones también se heredan, así como los sistemas de creencias. Bueno, que ya seguramente lo habrán intuido por lo que he venido hablando. Pero cuando yo veo mi árbol ancestral, cuando yo veo los miembros de mi familia, yo puedo entonces conocer si es que yo aprendí a sostener esta emoción por alguna imagen de referencia, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, mis padres, un hermano mayor, si yo aprendí de ellos a estar así, con esta tristeza o con esta rabia que me impide conectar con la alegría. Y hacer el trabajo para entregar esa lealtad. Esto te pertenece, esto es tuyo. Muchas veces no nos permitimos conectar con la alegría cuando ha habido muchos abortos, muchas pérdidas de niños dentro del sistema familiar. Porque los niños simbolizan el flujo de la vida. Y cuando esto sucede, bueno, hay un trauma efectivamente, pero la tendencia es a no hablar de esto, a guardarlo, porque se le teme al dolor, y lo que hacemos cuando guardamos esto en secreto, cuando lo ocultamos, lo excluimos, es potenciarlo aún más. Desde la psicogenealogía, por ejemplo, cuando se habla de ocultar un secreto, se dice que la energía del sistema familiar se configura alrededor de eso. Y eso también lo vemos en las constelaciones, lo vemos en las distintas intervenciones desde la visión sistémica. Okay. Vamos entonces aquí. Porque ahora no me pasa. Oh, ahora sí. Lo vuelvo a... Ok. Quiero entonces invitarles a hacer este ejercicio. Si bien lo pueden escribir, me gustaría más bien que lo registraran en su cuerpo. Y si en este momento no están sintiendo alegría, vamos a, te invito a recordar algún momento en que la hayas sentido. Y me gustaría entonces preguntarte, ¿cómo es la alegría? ¿Cómo es la alegría para ti? Inhala y exhala. Conecta con tu cuerpo. Y si aún no has conectado con la emoción, pregúntate, ¿cómo es la alegría para mí? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene alguna forma? ¿Tiene cara? ¿Tiene color?
¿En qué parte de tu cuerpo la has sentido o sientes la alegría? Y esto es muy importante porque esto nos da sabiduría, el poder conectar con nuestro cuerpo. La inteligencia corporal, la inteligencia intuitiva, también está relacionada con cómo podemos sostener, reconocer lo que estamos sintiendo, las emociones, observar los pensamientos. ¿Te viene alguna imagen con la alegría? ¿Y cómo te mira la alegría? ¿Cómo te mira? ¿Tiene ojos para ti la alegría? ¿Cómo es esa mirada? ¿Y tú? ¿Cómo ves a la alegría? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la recibes? ¿Qué tan abierta estás a la alegría? ¿Qué quiere decirte la alegría? ¿Te quiere decir algo? ¿Te muestra, te comparte algo? Porque ¿sabes qué? La alegría también es compartir. La alegría comparte. Esa es una de sus invitaciones. Y aparte de compartir, ¿a qué más te invita la alegría? Hay una palabra porque la verdad que todo esto es mágico, la vida es mágica y nosotros también somos mágicos en la expresión, en el verbo. Y a mí me gusta mucho eh, descubrir lo que emanan las palabras en los distintos idiomas. Y en el inglés, la alegría es joy. Por eso lo coloqué aquí, joy. Y cuando yo veo esta palabra, joy, me conecto, hago como esa jugada infantil de niña traviesa y le pongo la I. Entonces me conecto con la joya. La alegría es una joya. Ujú. No sé cómo la ves, cómo la ven ustedes. Me gustaría que en algún momento la compartieran conmigo. ¿Cómo ven esto? Y vamos a seguir entonces con esta pregunta. ¿Cómo te relacionas con la alegría? Siente en este momento cómo te relacionas con la alegría. Cuando podemos relacionarnos, podemos hacer posible el encuentro. Y cuando es posible el encuentro, algo surge. Recordemos aquellas frases de Jung que decía, cuando dos se encuentran, se transforma, es como un laboratorio químico y aquello se transforma. Bueno, igual sucede con las energías, porque es que nosotros somos energía también. Cuando nos encontramos con lo que hay que encontrarse, ¿no? En este caso la alegría, algo nuevo puede surgir.
Entonces, te invito a explorar cómo te relacionas con la alegría, a que identifiques el lugar que te conecta con la alegría. Y les comento también que para la alegría no hay edad. En cualquier momento podemos conectar con la alegría. Y bueno, hasta aquí voy a grabar. Muchísimas gracias. Vamos entonces, voy a dejar de grabar para escucharlos. A ver. Bueno, yo voy a... ¿Me escuchan?